¿Qué habría pasado con la historia de las grandes ligas si aquel gigante no hubiera elegido el béisbol? 2 metros de estatura, más de 120 kilogramos de peso. En sus años de escuela secundaria, era una fuerza destructora imparable en el campo de fútbol americano. Apenas jugó 10 partidos y anotó 17 touchdowns. Universidades legendarias como Notre Dame y Stanford se arrodillaron, ofreciendo becas completas, suplicándole: «Por favor, ven a jugar con nosotros». Ese es Aaron Judge. Sin embargo, él rechazó el glamoroso camino del fútbol y su beca completa garantizada, optando por el béisbol, un deporte que en ese momento ni siquiera ofrecía una garantía total. La razón fue sencilla y asombrosa. Quería un desafío constante. Creía que el béisbol, con sus partidos diarios que ponen a prueba la fortaleza mental, era el deporte que lo encendería. ¿Pueden creerlo? Hoy vamos a contar la historia de este monstruo mental, Aaron Judge. Pero esta narrativa no es una simple historia de éxito. Está marcada por una cruel bifurcación del destino, con un viejo amigo, la inmensa pared llamada Shohei Ohtani, y una distorsión salarial que no corresponde a su calibre. ¿Por qué el mejor bateador diestro de la actualidad ha tenido que recorrer un camino lleno de tantas dificultades? Hoy desvelaremos a fondo las luces y sombras que lleva sobre sus hombros el capitán de los Yankees. Retrocedamos un poco en el tiempo. El joven Judge creció en el área de la Bahía de California, siendo secretamente fanático de los Giants. Pero el destino, a través del draft, lo puso en la mira del legendario Club del Este, los Yankees. Sharon, de 2013, fue fascinante por sus maniobras. Los scouts de los Yankees de la época evaluaron a George como un talento digno de la primera selección general. No obstante, la evaluación de otros equipos era diferente. Un bateador demasiado grande no tendrá éxito. Ese prejuicio dominaba la escena. Los Yankees se arriesgaron. En lugar de seleccionarlo con su elección número 26, lo dejaron pasar, eligiendo a otro jugador. Apostaron a que Judge sobreviviría hasta la selección 32. 20 minutos de silencio. Los scouts rezaban. La apuesta funcionó. Los Yankees se hicieron con el gigante dormido en el puesto 32. ¿Por qué solo los Yankees creyeron en él? La clave fue una frase que se le escapó al entrenador de baloncesto de su escuela secundaria. El único problema de ese chico es que es demasiado amable. Los Yankees vieron en ese carácter la misma materia prima de liderazgo, el famoso Jeter Makeup, que poseía su antiguo héroe, Derek Jeter. Pero el mundo profesional no es un camino de rosas. La etapa de Judge en las ligas menores no fue abrumadora. De hecho, hubo un hombre que brilló más que él. Es un nombre que los fanáticos japoneses de los Yokohama DNA BayStars no pueden escuchar sin derramar una lágrima. Tyler Austin. Ambos eran compañeros y amigos íntimos en las menores. En 2016, ambos hicieron su debut en las grandes ligas el mismo día. Y el dios del béisbol preparó una escena dramática y precisa. Austin conectó un jonrón en su primer turno al bate. Acto seguido, Judge también conectó un jonrón en su primer turno. Lograron la hazaña histórica, la primera en la historia, de jonrones de espalda a espalda en el primer turno de su debut. En ese instante, ambos estaban destinados a ser los pilares del futuro de los Yankees. Pero la realidad es cruel. Mientras Judge ascendía la escalera hacia la leyenda, Austin no pudo establecerse en las mayores y cruzó el océano. Es admirable la tenacidad de Austin, quien contribuyó a la victoria de 2024 en Japón y logró recuperar un contrato de grandes ligas con los Cubs. Sin embargo,
La presión que recayó sobre Judge, el que se quedó en los Yankees, fue incomparablemente monumental. Aquí es donde llegamos al punto crucial. Hablemos de números. El desempeño de Judge en los últimos 4 años es francamente extraordinario. Su contribución a la victoria, medida por el WAR, es de 37.3 en 4 años. Esto lo sitúa en el puesto número 1 en todas las grandes ligas, por encima de Shohei Ohtani y Bobby Witt Jr. Ahora, observemos el WRC+, un índice que mide la excelencia ofensiva, donde 100 es el promedio. Él ha registrado un WRC+ de 204 en ese mismo periodo de 4 años. Es una cifra a la par con las de Barry Bonds, Babe Ruth y Ted Williams, los dioses históricos. No obstante, recordemos que los récords de Bonds ocurrieron durante la era del uso de sustancias. En otras palabras, no es una exageración decir que, como bateador limpio, Aaron Judge está mostrando el mejor desempeño ofensivo en la historia de la humanidad. Y aquí es donde quiero que ustedes, nuestros espectadores, debatan. ¿Con esta calidad, es justo el trato que recibe? Veamos la clasificación más reciente de salarios anuales reales. El número 1 es Kyle Tucker, el segundo es Juan Soto, y el tercero es Shohei Ohtani. Nuestro Aaron Judge se sitúa en el puesto número 6, con aproximadamente $40 millones. El jugador número 1 en rendimiento ni siquiera está entre los 5 primeros en salario. Aunque el momento en el mercado de la agencia libre tuvo su impacto, su contrato total ni siquiera alcanzó el de Mike Trout o Mookie Betts. ¿Es este el precio de la lealtad al equipo? ¿O es que el sistema de valoración del béisbol moderno está distorsionado? Cuando comparamos sus $40 millones con los 700 millones de Ohtani, ¿no les parece que Judge está increíblemente mal pagado? Por favor, déjenos sus opiniones en los comentarios. Además, hay otra pesadilla que persigue a Judge, la postemporada. Pensemos en el 5º juego de la Serie Mundial de 2024, ese doloroso error que cambió el rumbo de la serie. Las críticas lo bombardearon. Es débil en las series cortas. No batea en los momentos importantes. Pero Judge no puso excusas. Él eligió el béisbol porque es un deporte de fortaleza mental. Fiel a esa palabra, él se levantó del infierno. La temporada siguiente, afinó su enfoque al máximo y registró un OPS de 1.273 en la postemporada. Ese increíble jonrón de 3 carreras para empatar el partido en la serie divisional es la verdadera imagen de una superestrella que somete las críticas con pura habilidad. Sin embargo, el problema es que él solo no puede hacer todo. Judge se envasa, pero no hay bateadores que lo traigan a casa. Mientras tanto, en el oeste, los Dodgers han formado una armada galáctica centrada en Shohei Ohtani. Es un duelo, un dios, Judge, contra el grupo de dioses, los Dodgers. Mientras esta dinámica persista, ¿será casi imposible para Judge conseguir el anillo de campeón mundial? El sufrimiento de Judge continúa, pero el tiempo en el mundo del béisbol no se detiene. Para concluir, les ofreceremos las últimas noticias del deporte. Primero, noticias de retiro. El indomable zurdo Rich Hill finalmente puso fin a una carrera de 21 años. Rich Hill fue un verdadero trotamundos, que jugó para 13 equipos. Felicitaciones por su agotador pero exitoso viaje. Y ya se conocen los resultados de la votación para el Salón de la Fama. Carlos Beltrán, a pesar de estar en el ojo del huracán por el escándalo del robo de señales, ingresó en su 4º intento gracias a sus logros abrumadores. Además, el maestro defensivo Andruw Jones también consiguió finalmente su boleto a Cooperstown, siendo reconocido por sus 10 guantes de oro consecutivos.
Como aficionados al béisbol, debemos mencionar al héroe coreano, Cho Shin-soo. Estaba en su primer año de elegibilidad, pero solo recibió 3 votos, quedando tristemente fuera de la lista. Sin embargo, su trayectoria luchando en las grandes ligas durante tantos años como jugador asiático es una hazaña que no se desvanecerá. Los tiempos cambian. En la época de Jeter, los Yankees eran el imperio del dinero, pero ahora, ese trono lo ocupan los Dodgers. En medio de esta ventisca, ¿podrá el monstruo de la escuela secundaria, Aaron Judge, traer el 28º título a los Yankees, o terminará siendo un actor secundario en la era de Shohei Ohtani? ¿Cómo evalúan ustedes a Aaron Judge en este momento? Aquellos que creen que debería ser mejor valorado, o aquellos que piensan que sin un anillo de campeón, todo es inútil. Por favor, compartan un debate apasionado en los comentarios. Si les gustó este video, denle un pulgar arriba y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video.